Hermanos, Dios les bendiga en este gran día esperado por todos, ¿verdad? Todos anhelamos llegar a este momento, a este tiempo de Nochebuena, de celebración, de Navidad. Sabemos que son días diferentes, desde el hecho de no poder reunirnos para adorar a Dios y reconocer el verdadero motivo de la Navidad. Sabemos también que ustedes prudentemente han decidido delimitar, ¿verdad?, sus espacios en casa para poder pues mantener el orden, el equilibrio y las recomendaciones que nos da el gobierno. Y bueno, en medio de todo eso podemos seguir celebrando, podemos seguir agradeciendo. Y este tiempo, hermanos, que quiero que sea especial para ustedes, para su familia, donde Dios pueda hablar, donde le damos el tiempo que merece el reconocimiento de la obra de Cristo, y también después ustedes puedan celebrar a la manera que ustedes lo hacen con la gente que aman, con sus seres amados más cercanos. Así que, hermanos, vamos a orar para iniciar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea guiando este tiempo. Vamos a reconocer su nombre. Permítanme orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu favor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Dios, por tu bondad, tu ternura, Señor, por el hecho de llegar hasta aquí el día de hoy, a un día de Navidad, Señor, a un año más donde podemos reconocer tu nombre y tu amor, traer a la memoria, Señor, el más grande amor que podemos experimentar, Señor, el saber que tú, Dios de los cielos, te has hecho hombre para habitar entre nosotros. Gracias, Señor. Permítenos hoy, Dios, en esta tarde, poder reconocerte y poder, Señor, agradecer tu obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Acompáñenme, hermanos, a una lectura al libro de Lucas. Lucas 1, capítulo 1, versículos 26 al 33. Dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. El reino de Dios es eterno. Y vamos a adorar al Señor con unos himnos, hermanos. Prepare su vida y su corazón para que entonemos juntos estos primeros dos himnos. Al
tener otro himno, vamos a una segunda lectura y vamos ahí mismo en Lucas, pero ahora vamos a leer el capítulo 2, en el nacimiento de Jesús. Vamos a leer del 8 al 14, Lucas 2 del 8 al 14, dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Hermanos, gloria a Dios en las alturas. Hay un himno que entonamos constantemente. Dice: el cantar de gloria que se oyó en Belén, que también sea nuestro cántico. La buena noticia de que el Dios eterno nos ha amado de tal manera que ha venido al mundo a dar su vida por nosotros. Así que con ese gozo y esa esperanza, hermanos, entonemos estos himnos. Celestial canción, sus palabras
a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar una pequeña reflexión. Y ahora quiero que me acompañen por favor al libro de Colosenses, a la carta escrita a la iglesia, a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Este tema, hermanos, el título es muy largo, ¿no? Pero lo titulé Un mensaje de Navidad para tiempos como estos. La supremacía de Cristo. Hablar de supremacía, hermanos, es cuando una persona está por encima de todo. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, no hay nada por encima de la justicia, digamos, legal o de constitucional, pues no hay nada por encima. Lo que es supremo es lo que está hasta lo alto. Y Colosenses, hermanos, nos habla de la supremacía de Jesús, de cómo Él es por encima de todas las cosas. Y me gusta pensar en esta supremacía, que tiene mucho que ver con Navidad, porque vamos a hablar de la encarnación de Jesús, que es la doctrina básica una doctrina básica de lo que nosotros como cristianos creemos. Y Navidad, hermanos, pensar en un momento como este, meditar en el autor, el Dios lleno de poder, en medio de una pandemia, en medio de tiempos tan duros, en medio de tantas pérdidas, en medio de crisis económicas, en medio de muchas luchas. Dios viene en Navidad a recordarnos su poder, su supremacía. Y acompáñenme a leerlo, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, en Cristo todo tiene coherencia y sentido. Cada parte, ni siquiera del mundo, del cosmos entero, ha sido afectado por la obra de Jesús. De pronto, lamentablemente, Jesús ya no tiene ese lugar en muchos corazones, en muchas iglesias. Y parece una locura, pero en muchas religiones Cristo es una persona importante, es un ángel o un gran profeta. Pero Navidad, hermanos, nos viene a recordar que es Cristo quien tiene lugar privilegiado, de preeminencia en nuestra vida. Cristo es supremo y Él debe tener el lugar más importante. Él debe tenerlo en nuestra vida, pero Él en el mundo, en el universo entero, tiene el lugar más importante. ¿Saben, hermanos? Estos capítulos del 15 al 20 eran un himno. A veces nosotros leemos y no nos imaginamos que Pablo escribía himnos, o incluso que ya había himnos escritos y él los agrega a las cartas. Ejemplo es Filipenses 2, del 5 al 11, que es muy común. Haya pues en vosotros este sentir. Ese también era un himno que cantaban en los primeros años de la iglesia. Y como era un himno muy doctrinal, y ahí la base de que los cantos sean doctrinales, él lo agrega como ese énfasis doctrinal dentro de la carta a los filipenses. Colosenses, lo más probable es que también haya sido un himno o un poema. Algunos
dicen que fue escrito, no fue por Pablo, sino por la iglesia, la iglesia primitiva o los primeros años de la iglesia, o otros dicen que sí fue Pablo quien lo escribió. Cualquiera de las dos realmente vemos una revelación maravillosa en ese poema. Y Pablo lo empieza a recitar o a escribir para recordarnos el fundamento, porque la iglesia en Colosas estaba teniendo muchas guerras en cuanto a la parte doctrinal de Jesucristo, en cuanto a esta hermosa doctrina de la maravilla de la divinidad y de la humanidad de Jesús, y estaban empezando a tener dudas de eso. Entonces Pablo llega por medio de este himno a recordarnos la supremacía de Jesús. Y hay en estos 5 versículos, Dios nos recuerda en qué Cristo es supremo. Y al recordarnos en qué Cristo es sobre todas las cosas, hermanos, eso nos da la esperanza de saber en quién confiamos. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué Jesús vino a dar su vida? Y bueno, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Con la pura lectura, hermanos, de verdad ya deberíamos estar adorando a Dios. Pero vemos aquí, hermanos, la primera supremacía de Jesús. Y esta habla del antes de venir al mundo, la supremacía de la creación. Y Pablo lo reconoce primero diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. En aquellos tiempos, cuando hablaban de imagen, hablaban de 2 cosas. Una, de un retrato exactamente igual a una persona, pero eso no es completo la evidencia de lo que vino a ser Jesús. Jesús no es solamente una representación de la sustancia de Dios, es Dios mismo. Cristo es Dios y Él reveló todo lo que Dios es. Él es la imagen, es decir, Él vino a demostrar quién era el Señor. Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, la misma sustancia de Dios. Son uno solo, pero ahora este Dios divino, este Dios eterno, este Dios todopoderoso, viene a vivir entre nosotros. Me emociona pensar, decía un autor, yo me imagino a Moisés diciendo, wow, ustedes pueden tener lo que yo no tuve. Yo le pedí a Dios verlo cara a cara y no se podía. Pero ahora ustedes de verdad tienen el privilegio de ver quién es Dios, de verlo cara a cara y no morir. Tú estás viendo lo que a mí se me negó un día. Todo lo que es Dios fue vaciado en Jesucristo. Toda esa divinidad, toda esa gloria, todo ese poder, todo fue hecho en Jesús. Él es la imagen del Dios que no se podía ver, del Dios que no se había revelado por completo, del Dios que estaba velado por un velo. Ahora Él es revelado a través de Jesús. Y entonces cuando Jesús habla, Dios habla. Cuando Jesús camina, era Dios caminando. Cuando Jesús hacía milagros, era Dios. Y empezó toda esa historia en un pequeño establo. Las acciones y las palabras de Jesús son las acciones del Dios mismo.
Dios se dio a conocer en la vida de Jesús. Los discípulos, Juan dijo, y vimos su gloria, o sea, vimos quién era Dios, vimos todo lo que Él era. Muchos consideran a Dios como un ser distante, pero Navidad nos viene a recordar que Dios es un Dios cercano, porque se vino a ser hombre, para escucharnos, para entendernos, para experimentar sufrimiento, enfermedad, dolores de cabeza, insomnio, pérdidas. Jesucristo es la verdadera y máxima revelación del Padre. El rostro invisible de Dios ahora se puede ver a los ojos de los hombres en Jesús. Eso es Navidad. El mismo Jesús un día le dijo a Felipe en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el mismo Pablo dice, es el primogénito de toda creación. Mucha gente ha malinterpretado este texto y ha dicho, entonces a Jesús sí lo hicieron porque fue el primero de la creación. Pero no estamos hablando de ese primogénito como primer hijo o primer creado. El primogénito también se utilizaba para hablar de alguien que es jefe, de alguien que está por encima. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que él es el dueño y jefe de la creación. El primogénito era el representante del padre de la familia, el que recibía todo y era el responsable de administrar los bienes del padre. Esto lo vemos claramente en Jacob y Esaú, como cuando él perdió su primogenitura y sus privilegios. La palabra primogénito, aparte de hablarnos de prioridad o de ser el primero, también hace referencia a la soberanía sobre toda la creación, al gobierno de toda la creación. Jesucristo no es el primer creado, no está diciendo que es la primera creación, sino que Él está sobre la creación. Por eso hablamos de la supremacía de la creación. Hebreos 1:2 nos dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, es bien hermoso porque Dios siempre se presenta como el creador y redentor. Jesucristo en Juan 1 nos hablaba, en el principio era el verbo, en el Génesis estaba Jesús, y luego ese verbo se hizo carne para redimirnos. Jesús está por encima, ese bebé que hoy celebramos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cristo es el heredero del universo y lo ha redimido todo con su travesía en este mundo hasta la muerte. Cristo es dueño de todas las cosas y aun cuando se opongan, Él reina. La cura de todo, hermanos, es poner a Jesús en el lugar correcto. ¿De qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve hoy escuchar en Navidad que Jesús tiene supremacía en la creación? Hermanos, Dios no ha perdido el control. Jesús sigue siendo dueño y señor de la creación. Y aunque quisiéramos que ese dueño actuara diferente, podemos confiar que todas las cosas por Él subsisten y fueron creadas y siguen siendo para Él y por Él. Me encantó una expresión que dijo un predicador. La realidad es que es imposible ser independientes de Dios. Podemos rebelarnos de Dios, podemos rechazarlo, pero si yo levanto la mano es porque Él lo permite. Aún aquellos que levantan la mano en contra de Dios, Dios sostiene esas manos. Es imposible ser independiente, todo Él lo sustenta, nada puede hacerse sin Él. Jesucristo pone en armonía y unidad a su creación. Eso hace que la creación sea algo organizado. Ese de Jesús que hoy celebramos también es dueño de todo, también cuida de su creación,
también ve por su creación. También sabe que estamos en un tiempo difícil. Aquí hay una declaración completa de lo que es Jesús. Solo en Jesús, por tanto, solo en Jesús la vida tiene sentido. Hemos visto que Jesucristo es tiene supremacía sobre la creación, es dueño y señor del universo, de la creación, que Él sostiene las cosas, son para Él, para su gloria, para que Él sea conocido. Y entonces viene el versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Todos somos, Pablo constantemente hace como el énfasis al cuerpo, y sabemos que somos parte de ese cuerpo, pero la iglesia tiene una sola cabeza. Su fuente, su vida se origina en la autoridad que es Jesús. Y no solamente Jesús es supremo en la creación, sino también es supremo en la nueva creación. Y cuando digo nueva creación, es lo que Efesios menciona, que somos una nueva humanidad por medio de Jesús, que Dios ha hecho una nueva sociedad por medio de la redención. Entonces, a esa nueva humanidad, a esa nueva sociedad, quien la sustenta, quien la guía, quien la dirige, es Jesús. ¿Cómo hizo posible esto? Porque Él es el primogénito de la creación. Aquí sí habla de que Él es el primero, y no porque haya resucitado primero, porque primero resucitó Lázaro y también resucitó una niña, pero fue el primero en resucitar para nunca más volver a morir. Su resurrección no tiene paralelo. Esta primogenitura tuvo un propósito y es la manifestación más grande de su grandeza y supremacía. La resurrección es la confirmación de que Jesús es el Mesías. El Señor Jesús es el primero de todo, Señor del universo, Señor de la iglesia. Cristo es todo lo que el creyente necesita. No hace falta nada más. Él primero. Y Él no puede compartir su supremacía con nadie más. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primero en resucitar. Él venció al pecado, a la muerte y al infierno al resucitar. Y por Él surge la iglesia. Y por tanto la iglesia tiene vida en Cristo. ¿De qué me sirve saber esto en Navidad, pastora? La iglesia sigue viva, aun cuando no podemos reunirnos. Porque yo no soy la cabeza de la iglesia, porque usted no es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia metodista no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo sigue vivo, Cristo sigue sustentando, Cristo sigue gobernando. La iglesia sigue viva, porque Él está vivo. Eso es Navidad. Navidad me viene a recordar que la obra de Cristo hace posible que la iglesia esté viva en tiempos difíciles. Nuestra vida física depende de Cristo porque Él tiene la supremacía en la creación, pero también nuestra vida espiritual. Jesús es nuestro supremo. Y si, hermanos, Cristo vive en nosotros y hemos experimentado esa plenitud, ¿qué nos hace falta? Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, todo lo que usted y yo necesitamos para la vida, para la iglesia, está en Cristo. Porque Él es el que guía, el que da vida, el que sustenta, el que dirige. Y recuerden, hermanos, que una iglesia sin cabeza no vive. Una iglesia sin cabeza está muerta. Jesús es su guía, es Jesús
la cabeza. Y hemos visto, hermanos, cómo Cristo es supremo en la creación, es supremo en la iglesia y también es supremo en la salvación. Él es el autor y sustentador y supremo en la obra. Dice el versículo 19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. En el Éxodo, cuando Dios les pide a los judíos que hagan un tabernáculo, era porque su presencia iba a habitar en ese lugar, especialmente en el lugar santísimo. Y donde ellos iban, ellos movían el tabernáculo, porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Y solo una persona, una vez al año, podía entrar. Cuando Juan ve a Jesús y dice, ese verbo se hizo carne, Juan dijo, era como el tabernáculo caminando entre nosotros. Esa tienda de campaña que era donde representaba la gloria de Dios, era Jesús. Jesús se hizo ese tabernáculo. La gloria de Dios ya no estaba en el templo, ya no estaba ahí, estaba ahora en Cristo. Todo lo que es Dios estaba en Él, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y esto, hermanos, es bien importante, porque es Dios revelándose en la historia. Es entender que Cristo nuevamente no es solamente divino, no es solamente un personaje divino, es Dios mismo, y que también habitó en un cuerpo humano. Fíjense lo que dice el credo de Nicea: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. Ese es un credo, es decir, lo que nosotros creemos. El credo de Calcedonia dice: nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial, es decir, que tiene las dos sustancias, con el Padre de acuerdo a la deidad y coesencial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros, y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, que son inconfundibles, intransferibles, indivisibles e inseparables. Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión. Es decir, no es que una vez fuera divino y al otro día se levantaba humano. Eran indivisibles. Más bien son preservadas la propiedad de las dos naturalezas concurrentes en una persona, no partida ni dividida en dos, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo. Esto sale de Colosenses 1:18. En Él habitaba toda la plenitud del Padre. Hermanos, no necesitamos otras experiencias que nos conecten con Dios, porque Él reconcilió consigo todas las cosas, y haciendo la paz. No hay algo más que se tenga que hacer. Por eso Él tiene la supremacía en la salvación. Quien reconcilia es Él, Cristo. Él es el mediador. La obra de Dios, Creador, es redentor también. Él ha reconciliado nuestra vida con el Padre. Aquel que había sido ofendido fue el que dio el primer paso para iniciar la reconciliación. Hoy celebramos
ese paso de reconciliación, en esa supremacía de salvación. A usted y a mí solo nos toca aceptar su obra, confiar que todo esto es verdad y entender que en medio de una pandemia, en medio de tiempos difíciles, Dios sigue siendo supremo. Lo que hizo Dios en Jesús fue cambiar la hostilidad y enemistad por el amor y amistad y obediencia. Lo que estamos afirmando es que no fue Dios el que se reconcilió, siempre es el hombre quien debe ser reconciliado con Dios. Dios solo fue el que tomó la iniciativa. El único camino, como lo menciona Colosenses, fue la cruz. No había otra alternativa para hacer la paz. Jesús tenía que pagar el precio de la redención para hacernos libres. Nuestra esclavitud al pecado es tal que solamente un precio de tal magnitud pudo ser el camino de la paz. Esto implicaba su sacrificio. No hay reconciliación sin humillación, sin cruz. El mundo experimentó una caída. Navidad trajo redención al mundo. Hermanos, termino con este pensamiento. El creyente, por tanto, en medio de una realidad como la que vivimos, en medio de malas noticias, el creyente está llamado a no vivir en dos realidades. En la realidad espiritual y en la realidad secular o de estilo de vida. Dios nos llama a que Cristo sea supremo en toda mi manera de vivir. Que todo lo que yo haga, viva, es espiritual, porque Cristo es quien sustenta todas las cosas. Navidad nos recuerda que Dios está por encima de todo, que Dios gobierna todas las cosas, que Dios cuida de su iglesia, sigue cuidando de su iglesia, que Dios nos ha reconciliado con el Padre. Son buenas noticias para estos tiempos. La supremacía, el poder absoluto de Cristo sigue gobernando hasta el día de hoy. Y por eso hoy es un buen día para celebrar el gobierno y la autoridad y el amor y la soberanía de Jesús. Hermanos, les pido por favor que tengan a la mano sus velitas y cuando yo lo indique pueden encenderlas. Les doy un minutito en lo que yo busco un pasaje para que ustedes se repartan sus velas. Hemos hablado que el Señor en este tiempo de Adviento, que Navidad es amor, es esperanza, es gozo y es paz. Y bajo el tema que hemos visto de la supremacía, Navidad es luz. Dice la palabra de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hermanos, Cristo es la esperanza para un mundo oscuro. Cristo es la respuesta para un corazón que no está siendo gobernado. Cristo es realmente aquello que el mundo necesita ante un mundo lleno de turbulencia y de preguntas. El niño de Belén es la respuesta. Le invito, hermano, a que comparta su luz, la luz de su vela a los demás en representación al llamado que tenemos de mostrar la luz que habita en nosotros. Y una vez teniendo encendida la vela, entonemos, como todos los años,
pero con todo el corazón. Noche de paz, porque si algo ha traído Cristo a nuestra vida, es la paz que el mundo hoy pide y que usted y yo tenemos. Entonemos este himno. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde fiel pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, el pequeño resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astros de eterno fulgor, astros de eterno Hermanos, les invito a apagar su vela para evitar cualquier accidente. Como familia pastoral, como iglesia metodista, deseamos que usted y su familia gocen de una hermosa Navidad, donde Cristo alumbre toda su oscuridad, donde Cristo traiga alegría y paz al corazón angustiado y cansado. Anhelamos que el abrazo de Cristo y el significado de Navidad traiga realmente descanso al corazón en este tiempo. Permítanme orar para ser despedidos. Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos tu obra y descansamos en tu supremacía. Descansamos en tu gobierno y tu poder. Descansamos, Señor, en el Dios creador, en el Dios de la iglesia, en el Dios que otorgó salvación. Ahí, Dios, ahí descansamos porque tú eres nuestra esperanza. Te alabamos y bendecimos por todos los siglos, Señor. Y pedimos que en esta noche la bendición del Padre, el amor y la supremacía de Jesús y la verdad que hay en la Biblia por medio del Espíritu sea grabada en el corazón. En Cristo oramos. Amén. Hermanos, feliz Navidad.